que el manejo de la hacienda pública, del presupuesto público, es una responsabilidad única del Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, se están jugando al filo de la navaja. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estaba leyendo su columna y en realidad te pone en contexto de cómo se llega a definir el presupuesto para el próximo año. ¿Usted nos puede contar el ABC de esto para poder entenderlo? Sí, por supuesto. Este es un ejercicio que se hace todos los años y parte por el trabajo técnico que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, donde proyecta cuál va a ser el crecimiento económico, cuál va a ser la evolución del precio del cobre y una serie de variables que determinan cuántos ingresos fiscales se va a disponer. Esto es una proyección y quizás los dos indicadores claves son los que he dicho. En base a esa proyección de ingresos es que se determina cuánto gasto disponible va a haber. Desde la Constitución del 79 hay un concepto que es muy importante, que es el equilibrio presupuestal. Vale decir que lo que se va a gastar tiene que tener su respaldo, digamos, financiero, bien sea por ingresos, impuestos que pagamos todos, o bien sea por fuente de endeudamiento. Y a partir de eso van los sectores hasta el 30 de agosto a plantear sus presupuestos, sus necesidades, Exitosa. y el MEF hace un ejercicio de priorizar lo más importante y obviamente lo menos importante lo va postergando hacia más adelante. Entonces, con este planteamiento, usualmente el presupuesto se aprueba en Consejo de Ministros y se manda al Parlamento el 30 de agosto. Esta fecha está determinada en la propia Constitución. De ahí hay 3 meses, hasta el 30 de noviembre, para que la Comisión de Presupuesto en el Congreso debata, evalúe esta propuesta, invita a todos los ministerios, invita a los gobiernos regionales y locales, a los poderes del Estado, a escuchar si están de acuerdo o no con este planteamiento que hace el MEF en nombre del Ejecutivo. Usualmente hay mucha fricción por definición, ¿no? Usualmente se pide mucho más de las capacidades, pero prima, digamos, el consenso, la sensatez, y se dictamina esta ley usualmente alrededor del 15 de noviembre. 15 de Para noviembre. dar Yo quiero, suficiente... por favor, Sí, sí. detenerme allí. 15 de noviembre nos hemos pasado una semana, pero cuando usted me dice prima la sensatez, me imagino yo que los mejores cuadros, o es lo que debería hacerse en materia económica, están en el Ministerio de Economía. Hay, por supuesto, cargos políticos, pero hay gente que viene de carrera. Es decir, están ahí porque saben, no todos son puestos a dedo, sino están allí durante muchos años, manejan el presupuesto y por eso hemos tenido una economía que hasta ahorita está resistiendo, ¿no? Resiste a pesar de los avatares que estamos pasando interna y externamente. Eso no pasa en el Congreso de la República, ¿no? No tienen que entrar los más expertos, es por voto popular. Es verdad que tienen asesores, pero me imagino que tendrían que Exitosa. escuchar a los especialistas, ¿o no es así? Así ha sido siempre, ¿no? Así ha sido siempre y ciertamente ha habido una continuidad y una división de labores, ¿no? La parte técnica, la propuesta equilibrada, con sustento, la hace el MEF y obviamente pasa por un control de discusión política. Pero la sensatez se mide en el sentido de no plantear iniciativas que carezcan de financiamiento. El Congreso, como sabemos, no tiene iniciativa de gasto, no puede plantear propuestas que generen una contingencia, una responsabilidad para el erario público. Eso está prohibido por la Constitución. Y de hecho, hay una discusión, usualmente se pide más de lo que se puede dar y prima esta visión técnica. Y después en el Congreso comienza el debate en el cual comienzan a haber muchos pedidos y se comienzan a ver fórmulas para atender lo más prioritario. Y obviamente la restricción es que no se puede gastar más de los ingresos que se han dispuesto. Eso se llama los topes de gasto. Y esos topes de gasto son compatibles con un manejo responsable de la economía. En el caso del Congreso,
el Congreso pide mucho, pero al final se da cuenta de que hay limitaciones a lo que puede solicitar y acuerda un dictamen con el ministro de Economía, con el Ministerio. Y esto no ha ocurrido. Primera vez en muchísimos años que se deja a esta altura del partido faltando 6 días para que esta ley se apruebe por el Congreso, que no se llega a un acuerdo. Y de hecho el ministro de Economía la ha oficiado al presidente de la Comisión de Presupuesto una carta que no tiene precedentes también, donde le dice, ustedes señores están incluyendo iniciativas que suman 17.000 millones de soles, que no están consideradas en el presupuesto y que no tienen financiamiento. Y yo no me puedo hacer responsable por un presupuesto que está desequilibrado, porque sería un presupuesto que va en contra de la Constitución, artículo 78. 17 Entonces, le está mil pasando la millones de pelota de la soles. responsabilidad. Sí, es una burrada de plata entre demandas de remuneraciones, obras. Todo puede ser legítimo y muy loable, pero todo, como en la economía familiar, hay un límite, que es la disponibilidad de ingresos. Y no se puede gastar más de lo que se tiene. Entonces, acá yo, escuchando el reportaje del congresista Luna, pareciera que estaría entrando en razón, ojalá, porque él no puede presentar un presupuesto en el cual le imponga 17.000 millones de soles adicionales al gasto tope que ha planteado el MEF de manera técnica, porque entonces estaría desequilibrando el presupuesto y el MEF no puede avalar esa posición. Entonces estamos en un momento en el cual estamos ya el tiempo va avanzando y esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Digamos, ¿cuáles son los siguientes pasos? Asumiendo que la comisión finalmente acuerde desistir de estos pedidos, igual eso no quita de que cuando esa ley se someta a la discusión en el Pleno, que tendría que ser en los siguientes días, no haya pues un nuevo aluvión de propuestas, como usualmente ocurre, y nuevamente haya que priorizar lo que se pueda y dejar para el futuro otro tipo de pedidos. Acá, Karina, lo central es que hay una fecha que es la clave, que es el 30 de El noviembre, 30, que que está ya falta estipulada en la poquísimo. propia Constitución. Sí, y yo En le la quería propia preguntar, Constitución. ¿y esto no, para decirlo de alguna manera, envalentonado a los congresistas este fallo del TC que les ha permitido gastar? Es decir, les ha permitido iniciativa, que les otorga iniciativa de gasto. Sí, yo creo que sí, porque vamos, si bien este fallo reciente del TC, que no se entiende con mucha claridad cuál es el trasfondo de esto, lo que dice es que para el año vigente, vale la prohibición de la iniciativa de gasto a los legisladores, pero sí pueden plantear propuestas, proyectos, aspiraciones, comprometiendo presupuestos futuros, recursos futuros. Entonces, bajo esa lógica, los congresistas pueden sentirse con un respaldo constitucional mientras esté válida esa sentencia, esté vigente, y lo está, para plantear iniciativas de todo tipo, ¿no? Entonces, y esto es un quiebre en los pesos y contrapesos. Usualmente, cuando habían controversias entre el Congreso y el Ejecutivo, iniciativas de gasto, por ejemplo, se recurría al Tribunal Constitucional para que dirimiera estas controversias y era una forma de disciplinar al Congreso. El Congreso sabía que había esa posibilidad, entonces de alguna forma se autorregulaba, se autolimitaba. Pero ahora que el TC ha cambiado de criterio, entonces esto lo que nutre es a la voracidad y al populismo legislativo. Y ojo, que no es lo único, porque aparte de la ley de presupuesto que es tan importante y del cual depende el funcionamiento de todo el Estado, vale decir, pagarle a los policías, a los médicos, a los maestros, los servicios públicos que brinda el Estado, todo depende de la ley de presupuesto para que el público entienda la importancia de esa ley. Hay otras iniciativas que el Congreso ha estado aprobando de manera irresponsable que presionan al gasto, por un lado, y que reducen los ingresos para el tesoro público. Entonces, hay toda
digamos, una presión populista que viene del Congreso, atizada por estos fallos incomprensibles del TC y en medio de una confrontación política de los poderes del Estado. Muy Esta bien, mañana yo sí, conversaba con otro medio de comunicación y que decían que efectivamente el gobierno podría, si quisiera, hacer una cuestión de confianza de esto, porque esto sí es una competencia exclusiva del Ejecutivo y en particular del MEF. Entonces estamos ya claro. en terreno en el cual la Y no por política lo está otro. primando exacto, lo Mm. otro es debatible en este caso y puedes preguntarle a cualquier otro ex titular de ese ministerio o cualquier experto te va a decir que el manejo de la hacienda pública, del presupuesto público, es una responsabilidad única del Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, se están jugando al filo de la navaja y el plazo, el tiempo va corriendo. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay ¿Qué acuerdo, pasa? llega el 30 de noviembre y el proyecto que mandó el Ejecutivo el 30 de agosto se aprueba por decreto legislativo. Esto, Karina, ha ocurrido una sola vez en nuestra historia. Ocurrió al final del régimen de Fujimori, donde no hubo acuerdo, se venció el plazo y el proyecto que mandó el Ejecutivo se aprobó por decreto legislativo. Bueno, entonces esto Entonces, quiere estamos decir que todas las modificaciones y todo lo que el Congreso ha venido trabajando queda en cero, queda tal como lo presentó en, el Ejecutivo. en saco roto y saldrían trasquilados, ¿no? Por pedir demasiado, quedarían pues, No tienen trasquilados. nada. Y peor aún, lo que esto hace es vulnera y erosiona la institucionalidad fiscal del país, que mal que bien uno le podrá criticar muchísimas cosas al gobierno, y yo he sido muy crítico de la política económica y en general las políticas públicas de este gobierno, pero si hay algo que han mantenido ha sido las cuentas públicas ordenadas. Han tratado de ser responsables. No ha habido una farra fiscal y si la ha habido ha sido retórica por parte del presidente, por parte de algunos ministros, del premier, pero ha habido mucha responsabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Y ahora se ve sometido a estas presiones que yo creo que la gente debe entender. La plata no sale del cielo. Cuando uno gastaba de manera irresponsable, Karina, en el pasado, la única opción era prestarse el Banco Central. El Banco Central no era independiente, hacía una emisión, imprimía billetes sin respaldo y eso condujo a una hiperinflación. Esa es la única forma de financiar este tipo de cosas y sabemos a lo que conlleva una hiperinflación, que es el caos y la pobreza total. Entonces yo creo que acá es un llamado a la responsabilidad y escuchando al congresista Luna celebro que esté recapacitando y Ojalá que que no haya pues exponga. recapacitado, ¿no? Y además eh, Ojalá. hay que estar muy atentos y hay que respaldar a Kurt Burneo por lo que usted me dice, está ahí plantado tratando de que no se despilfarre nuestra plata, porque después no va a haber de dónde sacar. Muchísimas gracias a Miguel Castilla, ex ministro de Economía, por estar aquí explicándonos con paciencia qué es lo que está sucediendo en este momento en un tema tan importante.